Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro encuentro del Seminario de Teoría de Lie. Es un placer para mí hoy introducir a Emiliano Campagnolo de la Universidad de Córdoba, TIC-100. Nos va a contar sobre álgebras de pre-Nichols de tipo super y estándar, de dimensión de Gelfand finita. Gracias, Emilio. Bueno, hola, muchas gracias, Guillermo. Eh, el trabajo que les voy a mostrar ahora está basado, es el trabajo que hicimos en conjunto con Iván Angiono y Guillermo San Marco. Entonces, bueno, vamos a fijar K un cuerpo algebraicamente cerrado y de característica cero. Todos los espacios vectoriales que vamos a considerar van a ser sobre K, y todos los productos tensoriales que vamos a considerar van a ser sobre K. Un espacio vectorial, vamos a introducir primero unos preliminares. Un espacio vectorial trenzado es una dupla BC, donde B es un espacio vectorial, C es un operador lineal de B tensor B, tal que satisface la ecuación de Yang-Baxter o la ecuación de trenzas. Si BC es un espacio vectorial trenzado y T de B se lo considera con la graduación usual, podemos considerar la siguiente representación del grupo de trenzas. Entonces, con esto podemos definir lo que es el álgebra de Nichols de un espacio vectorial trenzado. Entonces, si tenemos B un espacio vectorial trenzado, podemos definir sigma sub n como la sumatoria sobre todos los x en el grupo simétrico de n letras de la representación ρ sub n evaluada en la sección de Matsumoto. Denotamos j supra n al núcleo de sigma sub n y j de b a la suma de todos los j supra n. Entonces, el álgebra de Nichols de b va a ser b de b como el cociente del álgebra tensorial por este ideal j de b. De esta manera, el álgebra de Nichols admite esta graduación, y lo siguiente que nos va a interesar va a ser definir lo que es un módulo de Jeter-Drinfeld. A ver, ahí está. Un módulo de Jeter-Drinfeld sobre un álgebra de Hopf-H es un espacio vectorial B que tiene dos estructuras, una estructura de H módulo y una estructura de H comódulo, que además tenga la siguiente condición de compatibilidad. Un morfismo de módulo de Jeter-Drinfeld va a ser una aplicación lineal entre módulo de Jeter-Drinfeld que preserva la estructura de módulo y de comódulo. De esta manera obtenemos una categoría, la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld sobre H, que resulta ser una categoría trenzada y la vamos a denotar de esta forma. Además, si tenemos un módulo de Jeter-Drinfeld, podemos definir a C, de un operador lineal de B tensor B, de la siguiente manera. Resulta que esta trenza, este C satisface la ecuación de trenzas o la ecuación de Yang-Baxter. Por lo tanto, si tenemos módulo de Jeter-Drinfeld, podemos definir lo que es el álgebra de Nichols de B. Además, si tenemos un espacio vectorial trenzado y le podemos dar una estructura del módulo de Jeter-Drinfeld tal que su trenza coincide con esta trenza, decimos que en ese caso B admite una realización como módulo de Jeter-Drinfeld. Bien, si tengo un módulo de Jeter-Drinfeld B, el álgebra de Nichols, B de B, resulta ser un álgebra de Hopf en la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld. Una vez dicho esto, podemos definir lo que son las álgebras de pre-Nichols de B. Si tenemos B, un módulo de Jeter-Drinfeld, un álgebra de pre-Nichols de B es un álgebra de Hopf graduada en la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld, de tal manera que en grado 1 es isomorfa B, y tenemos el siguiente morfismo de álgebra de Hopf en la categoría de módulo de Jeter-Drinfeld. Tenemos una inyección del álgebra tensorial a B, y tenemos una proyección de B a el álgebra de pre-Nichols. Bien, de esta manera, B sería un álgebra de pre-Nichols. La siguiente definición es una de lo que básicamente vamos a estar hablando el resto de la charla, que fue introducida por Guillermo y por Nicolás. Si tenemos B, un módulo de Jeter-Drinfeld, tal que el álgebra de Nichols de B es de dimensión de Gelfand finita,
Entonces, todas las álgebras de pre-Nichols de B forman un poset pre de B. Este poset pre de B no depende que la dimensión de Elfar-Kirchhoff de B sea finita, esto se puede definir siempre, pero lo que vamos a ver a continuación no. Bien, este poset pre de B tiene al álgebra tensional como minimal y al álgebra de Nichols como maximal. Pero podemos denotar al subposet de pre de B de la siguiente manera: pre de GKD de B va a ser el subposet que contiene a todas las álgebras de pre-Nichols de dimensión de Elfar-Kirchhoff finita, y decimos que un álgebra de pre-Nichols es eminente si es mínimo en este poset. No siempre existen eminentes, pero si existen eminentes, la eminente va a ser única. Bien, ¿qué importancias tienen las eminentes? Calcular álgebra de pre-Nichols eminentes, HAT-B, reduce el problema de encontrar álgebra de pre-Nichols de B a encontrar cocientes de HAT-B. Es por la definición de que es el minimal en el correspondiente subposet. Por supuesto, álgebra de pre-Nichols de B de dimensión de Elfar-Kirchhoff finita. Bien, lo que a nosotros nos va a interesar principalmente es el caso en el que la trenza sea de tipo diagonal. Entonces vamos a introducir las trenzas de tipo diagonal. Si tenemos Q, una matriz de coeficientes no nulos, y X sub I, una base, un espacio vectorial B, definimos por C supra Q como el operador lineal de B tensor B de la siguiente manera. Y resulta que este operador lineal, esta C, satisface la ecuación de Yang-Baxter, la ecuación de trenzas, y si tengo un espacio vectorial trenzado BC, tal que C es igual a C supra Q para alguna Q matriz de este tipo, entonces vamos a decir que BC es de tipo diagonal, o que bien la trenza C es de tipo diagonal. En el caso en el que tengamos un espacio vectorial de tipo diagonal, un espacio vectorial trenzado de tipo diagonal, si tengo I distinto de J, vamos a denotar por Q tilde de IJ a QIJ por QJI, y B sub Q al álgebra de Nichols del espacio vectorial trenzado B. Bien, en este contexto podemos definir lo que es el diagrama generalizado de Dynkin. Si tengo un espacio vectorial trenzado de tipo diagonal, el diagrama generalizado de Dynkin asociado a Q va a ser el grafo que está definido de la siguiente manera. Los vértices del grafo va a ser I sub θ, y además cada uno de los vértices va a tener un índice, una etiqueta, que en este caso sería Q sub I. Además, los vértices I y J van a conformar una arista si y solo si Q y J tilde es distinto de 1. Además, en el caso de que IJ sea una arista, va a tener la etiqueta QIJ tilde. Decimos que un espacio vectorial trenzado, BC supra Q, es de tipo diagonal, es de tipo Cartan, si existe una matriz generalizada de Cartan A, tal que QIJ tilde sea igual a Q sub I a la AIJ para todos I distintos de J, y menos AIJ cumple que sea el mínimo natural que satisfaga que Q y J tilde por Q y a la n sea igual a 1. En este caso denotamos MIJ por menos AIJ. Si tenemos un álgebra de Hopf trenzada, que esto sería un álgebra de Hopf que adicionalmente tenga una trenza, podemos definir la adjunta trenzada de la siguiente manera y el corchete trenzado de la siguiente manera. Si a partir de acá vamos a fijar un álgebra de Nichols sobre un espacio vectorial trenzado y una base de B tal que realice la trenza. El hecho de tener un espacio vectorial trenzado y fijar una base, si yo tengo un mismo espacio vectorial y considero dos bases distintas, se puede llevar una matriz a otra a menos de permutación de fila de columnas. Así que el hecho de elegir una base es para también fijar Q, ¿no? Bien, entonces, si estamos bajo este contexto,
vamos a denotar x y j a la adjunta de x y xj, que en este caso coincide con el corsete trenzado de x y con xj, y en general vamos a denotar de la siguiente manera a la sucesiva composición de adjuntas sobre los elementos de la base. Bien, otra cosa que nos va a interesar de este tipo de trenzas va a ser la definición de su sistema de raíces. Si alfa sub i es la base canónica de zeta tita, tenemos que TDB admite una zeta tita de graduación considerando que el grado de xy va a ser alfa i. Luego, como la trenza preserva la graduación, resulta que el álgebra de Nichols hereda dicha zeta graduación, y de un resultado de Karchenko se deduce que el álgebra de Nichols admite una base PDW. Vamos a poner como triángulo delta plus al subconjunto de zeta tita correspondiente a los grados de los generadores de la base PW contando multiplicidades. El sistema de raíces del álgebra de Nichols B va a estar dado de la siguiente manera. La base PW, según Karchenko, no va a ser única, pero delta plus va a ser siempre el mismo independientemente de la elección de la base PW. Bien, bueno, lo que nos va a interesar definir ahora es, a nosotros nos interesaba calcular las eminentes. El siguiente objetivo es definir, digamos, la clave de cómo calculamos eminentes, que vamos a ver a continuación. Si tenemos un vértice I, decimos que es de Cartan si para todo J, en I menos el conjunto unipuntual I, existe A y J, el opuesto natural, tal que QI a la IJ es igual a QIJ tilde. Una raíz se dice de tipo Cartan si pertenece a la órbita de un vértice de tipo Cartan. No quiero indagar mucho sobre lo que es el grupo de Weyl, pero sería la órbita bajo el grupo de Weyl. El conjunto de raíces de tipo Cartan lo vamos a denotar por O supra Q. Bien, entonces la clave para calcular las álgebras de pre-Nichols eminente fue la siguiente definición dada por Iván. Entonces, si tengo el álgebra de Nichols de Q, dada por TdB sobre JdB, vamos a considerar una presentación por generadores y relaciones muy específica que da Iván en uno de sus trabajos. Y lo que vamos a hacer es que a este ideal JdB le vamos a quitar algunas relaciones, que son las relaciones que son de este tipo, que son potencias de x sub alfa con alfa raíz de Cartan, y además vamos a agregar relaciones cuánticas de SAR en algún caso en especial. Entonces, una vez que a JdB, que tiene esas relaciones, o sea, está generado por esas relaciones, le sacamos estas relaciones y le agregamos estas relaciones en estos casos, vamos a decir que B tilde es TdB, cocientado por, acá hay un error, es IdB, el ideal nuevo que estamos definiendo, con este cambio que le hicimos a JdB, es el álgebra de pre-Nichols distinguida de B sub Q. Bien, bueno, respecto a las trenzas de tipo diagonal, en un trabajo de Iván y Nicolás, ellos agruparon las trenzas de tipo diagonal de dimensión finita y con diagrama de Dynkin conexo, diagrama generalizado de Dynkin conexo, en los siguientes tipos: tipo Cartan, tipo super, tipo estándar, tipo modular, tipo supermodular y UFO. Guillermo y Nicolás ya calcularon las eminentes cuando el espacio vectorial trenzado era un espacio cuántico, esto es que Q y J tilde sea igual a 1 para todo i distinto de J, y cuando la trenza es de tipo Cartan, es decir, de 1. Salvo, bueno, algunas excepciones que quedaron afuera.
nosotros enfocamos el trabajo en tipo super y tipo estándar. Entonces, usualmente uno quiere mostrar un poco las álgebras sobre las que uno está trabajando. El tema es que son realmente muchas las álgebras que abarca tipo super y tipo estándar. De hecho, tipo super tiene muchos subtipos también. Los tipos habituales vienen de las superálgebras de Lie. Entonces, acá muestro un ejemplo que sería el tipo super A. Bien, si tenemos Q, una raíz de la unidad, N va a ser el orden de Q, distinto de 2, y J, un subconjunto de I tita, una trenza es de tipo A tita QJ, si Q está dada por el siguiente diagrama de Dynkin. Bien, este es el diagrama de Dynkin, que acá está un poco genérico, pero acá están las condiciones en las que se sujeta este diagrama. Primero agarra y hay una condición inicial sobre Q tita tita, Q tita menos 1 tita, tilde, y bueno, y de ahí se va desparramando las condiciones, digamos. Ahí vamos a ver un ejemplo para tita igual a 3, específicamente cuál sería este diagrama. El diagrama de Dynkin, entonces, es este, bajo estas tres condiciones, y admite una presentación por generadores de relaciones de la siguiente manera. Entonces, un ejemplo específico, cuando tita es igual a 3 y j es el conjunto unipuntual 2. Entonces, tenemos que el diagrama de Dynkin, en este caso, es el siguiente. Y acá puse el álgebra de Nichols distinguida, sería la siguiente. El álgebra de Nichols sería agregar solamente las potencias de los vectores raíces de las raíces de tipo Cartan. Bien, el álgebra de Nichols distinguida, como hemos dicho antes, era suprimir este tipo de relaciones y agregar relaciones cuánticas de ser cuando correspondiera. En el caso de super A, no era necesario adicionarlas en ningún caso. Entonces, el teorema que probamos es el siguiente. Si tengo Q, una matriz de tipo super o estándar, con diagrama de Dynkin conexo, y además Q no es de ninguno de estos dos tipos, entonces el álgebra de Pre-Nichols distinguida es eminente. Bien. Para el resto de trenzas que vimos después, modular, supermodular y UFO, estamos trabajando actualmente con Guillermo. Bueno, sobre la demostración de este teorema, vamos a requerir la siguiente conjetura, que dice que el sistema de raíces de un álgebra de Nichols de dimensión de Genfeld-Kirov finita es finito. La clasificación de todas las matrices con sistema de raíces finitos se puede encontrar en un trabajo de Heckenberger. Además, para el caso tita igual a 2 o B, o cuando B es de tipo afín, Nicolás, Iván y Heckenberger ya demostraron que la conjetura es verdadera, y además se tiene avances para tita igual a 3 y cuando en general es de Q es de tipo Cartan. Esto es un trabajo en progreso por Iván y Agustín García Iglesias. Bien, ¿cuál es el esquema de prueba? Consideramos Q una matriz de una trenza con diagrama de Dynkin conexo, tita mayor o igual que 2, y B un espacio vectorial trenzado asociado a la matriz, a la trenza, con una base fija, y vamos a agarrar un álgebra de Pre-Nichols de dimensión de Genfeld-Kirov finita arbitraria, digamos. B va a ser cualquier álgebra de Pre-Nichols de Q, tal que su dimensión de Genfeld-Kirov es finita. Entonces, un trabajo de Iván enumera todas las relaciones que aparecen en las Nichols. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar cada una de esas relaciones, ver bajo qué condiciones aparecen y encontrar las condiciones necesarias extras, las condiciones extras que necesitamos para que dichas relaciones sean siempre anuladas en B. Recordemos que B era un álgebra de Pre-Nichols de dimensión de Genfeld-Kirov finita arbitraria. Bien, entonces, si fijamos una X sub U, una relación de estas, la estrategia de la demostración va a ser la siguiente. Empezamos suponiendo que X sub U es distinto de 0 y chequeamos
o bien asumimos que x sub u es primitivo. A veces lo chequeamos, hacemos la cuenta y lo vemos. Otras veces es más práctico ir cuando asumimos que es primitivo inicialmente, y después cuando estamos trabajando en un álgebra en especial, fijamos cuáles son las otras relaciones, y en el caso de que todas las relaciones de grado menor a x sub u sean primitivas, automáticamente x sub u va a ser primitiva. Entonces, en ese caso, lo tenemos gratis. En ese caso es más práctico. Bien, la siguiente es, usamos el siguiente resultado. Si tengo W un subespacio trenzado de los primitivos de B, entonces la dimensión de Genfer-Kirchhoff de BW va a ser finita. Entonces, usando este resultado, calculamos la trenza Q', que va a ser la trenza de este subespacio trenzado B, O plus KXU, y deducimos que la dimensión de Genfer-Kirchhoff del álgebra de Nichols de Q' es finita. Y por otro lado, demostramos que su dimensión es infinita usando resultados previos. Bien, entre esos resultados previos está la conjetura que les mencioné antes. Entonces, acá dedujimos que la dimensión de Genfer-Kirchhoff era finita, acá deducimos que es infinita. Eso nos lleva a una contradicción que venía de suponer que era distinto de 0, y por lo tanto deducimos que x sub u es igual a 0 en B, y B era un álgebra de Pre-Nichols arbitraria de B, de BQ, de dimensión de Genfer-Kirchhoff finita. Bien, acá estoy poniendo un ejemplo de uno de los lemitas que hicimos. Este ejemplo es muy, muy sencillo, de hecho acá ni siquiera usamos la conjetura, pero usualmente son bastante más extensos los lemas. Básicamente tenemos uno o más de un lema por relación que aparece en la Nichols. Entonces, lo que dice este lema es lo siguiente, es, si tengo I, un vértice que no es de tipo Cartan, tal que Q sub I es una raíz de la unidad de orden n, entonces X sub I a la n es igual a 0. ¿Bien? Entonces la prueba seguiría este esquema. Acá vemos, si I no es de tipo Cartan, entonces existe un J distinto de I, tal que Q y J tilde no pertenece a este conjunto, y consideramos X sub U a la relación mencionada antes. Perdón. Se puede ver fácilmente que X sub U es un elemento primitivo, porque Q sub I es una raíz de la unidad de orden n. Suponemos que X sub U es distinto de 0, entonces Q contiene el siguiente subdiagrama de Dynkin, que es el siguiente. Les recuerdo que Q' era la trenza asociada a B más KU. Entonces, dentro de K' tenemos el siguiente diagrama de Dynkin, y resulta que como Q y J tilde a la n es distinto de 1, esto efectivamente es una arista, y hay un resultado de Iván, Nicolás y Heckenberger, que dice que es imposible tener un diagrama de este tipo y que sea de dimensión de Genfer-Kirchhoff finita. Este resultado creo que también venía previamente de Rosso, la verdad que no estoy del todo seguro. Más explícitamente se puede encontrar en un trabajo de ellos tres. Bien, a continuación les muestro más ejemplos de lemas obtenidos de distintas relaciones. Este lema es el que les había mostrado antes, pero acá tenemos todo el esquema de lemas. Estos son todos los tipos de lemas, todos los tipos de lemas que tenemos previamente. Si tenemos IJ, dos vértices que cumplen cierta condición, estas condiciones eran las que requería, esta condición es la que requería que aparezca en la relación. Esta otra condición es una condición extra junto a esta que nosotros encontramos para que la relación valga en cualquier álgebra de Nichols, en cualquier álgebra de Pre-Nichols, dimensión de Genfer-Kirchhoff finita. Y acá, bueno, tenemos un par más. Si tenemos IJK, vértices, tenemos estas condiciones, y agregamos unas más nosotros, entonces la relación va a valer siempre. Y acá tenemos un poco de relaciones, estas son las relaciones cuánticas de SER. Si tenemos ciertas condiciones y agregamos las siguientes, entonces vale la relación. Si tenemos IJK y tenemos estas condiciones y agregamos las siguientes, entonces vale esta relación. Y por último, si tenemos IJK, tal que valgan estas condiciones de acá
entonces, y agregamos adicionalmente estas, entonces va a valer esta relación de acá. Fíjense que en este caso, si supusimos que la relación era de entrada primitiva y la atacamos en el álgebra correspondiente. Bien, entonces, mostrado ya la estrategia, el teorema que obtuvimos es el siguiente, pero esta versión del teorema es una mezcla del resultado obtenido por Guillermo, Nicolás, y posteriormente el trabajo que realizamos nosotros. Entonces, por eso si Q es de tipo Cartan, super o estándar, con diagrama de Ding inconexo, y además Q no es de los siguientes tipos, entonces el álgebra de Pre-Nichols, B tilde, es eminente. Lo que ocurrió es que nos quedaron afuera estos casos. Guillermo con Nicolás encontraron el álgebra de Nichols eminente, la preálgebra de Nichols eminente, álgebra de Pre-Nichols eminente en este caso. Posteriormente, nosotros encontramos el álgebra de Pre-Nichols eminente en estos dos casos que quedaron excluidos acá, que vamos a mostrar a continuación entonces. Bien, entonces, este era el álgebra de Nichols eminente, el álgebra de Pre-Nichols eminente que habían encontrado Guillermo Nicolás, que en este caso la relación que fallaba era la relación cuántica de ser 1, 1, 2. Lo que se hizo fue reemplazarla por la siguiente. En vez de la distinguida se consideró el siguiente álgebra HAT-B, y resulta que esta álgebra HAT-B resultaba ser el álgebra de Pre-Nichols eminente de Q, y su dimensión de Gerfer-Kirillov resultó ser 5. Bien, la siguiente es la primera de tipo super A. Si definimos a HAT-B de la siguiente manera, entonces HAT-B va a ser el álgebra de Pre-Nichols eminente de Q. En este caso, la relación que está faltando acá, que es la que les mostré al principio, es X sub U. X sub U es igual a 0 en la distinguida, sin embargo, no es igual a 0 en la eminente. Entonces, si definimos el siguiente conjunto, este conjunto resulta ser una base PW de HAT-B, y además tenemos que la dimensión de Gerfer-Kirillov de HAT-B es igual a 3. Y por último, esta es la otra que nos apareció en super A, si Q es de este tipo y definimos a HAT-B de la siguiente manera, entonces HAT-B es el álgebra de Pre-Nichols eminente de Q. En este caso, la relación que falló fue la relación cuántica de ser, x13. X13 es igual a 0 en la distinguida, sin embargo no es igual a 0 en la eminente. Y además, este conjunto resultaba ser una base PW de HAT-B, y además la dimensión de Gerfer-Kirillov de HAT-B terminó siendo 3. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Emiliano. Sí. ¿Un álgebra de Pre-Nichols es entonces un cociente del álgebra tensorial? Correcto. No, digo, porque en la filmina 5, ahí está TdB metiéndose en B. ¿Ese B denotás una Pre-Nichols al BS? ¿Cuál es la Pre-Nichols ahí? B. Ajá. Y BS es un cociente de TdB, decís. ¿Perdón? ¿Cómo? La ¿B de flecha S? está mal. Parece mal la flecha. Sí. Perdón. Y hace una Claro, proyección Está de al revés. TDB en B. Sí, claro. perdón, sí. Es Ah, verdad, está es verdad. bien, me había quedado con esa imagen. Listo. Sí. Copió y pegó de otro lado, me parece. Debe haber vuelto con la. Claro. Con la. Sí. Es verdad.
Está bien. ¿Cómo sería entonces las flechas? Sería, entonces, esta sería una inyección, perdón, esta sería una proyección y esta sería una inyección. Está, perfecto. Sí, sí. No, también una proyección. Claro, Ambas. porque tiene más relaciones. Tiene más Perdón, relaciones la sí, B. sí, sí, sí. Dos proyecciones. Es un Dos cociente proyecciones, sí. intermedio. Claro, Perfecto. claro. Vos para definir Nichols pedís dos cosas. Generada en grado 1 y los primitivos en grado 1. Es. Para pre-Nichols quitas la condición de primitivos en grado 1. Ajá. O sea, es una graduada intermedia entre TdB y BdB. Las dos flechas son proyecciones. O sea, las dos son graduadas y las dos son de Hopf en la categoría. Bien. Lo único que a B le permitís tener más primitivos. Perfecto. Claro, justamente proyectar es lo que determina el orden en este POSIT, ¿no? Claro, el orden del POSET es la proyección. Claro, claro. Después tenés el concepto dual, que es el de post-Nichols, que es al revés. El post-Nichols es, los primitivos están generados en grado 1, pero no necesariamente está generada en grado 1. O sea, de las dos condiciones que define Nichols, dejás una, sacás la otra. Para la clasificación lo que hay que hacer es calcular todas las post-Nichols, de dimensión de Gelfand-Kilo finita. Pero eso es más complicado, entonces uno calcula todas las pre-Nichols y después dualiza. Esencialmente, módulo de detalles sutiles, el camino es ese. Entonces uno se reduce a calcular las pre-Nichols. Perfecto. Muchas gracias. Ahí me perdí, me perdí, a lo mejor una parte por acá con mi hija, pero las únicas dos, solo en las excepciones, la pre-Nichols distinguida no es la eminente. Y ahí tienen que encontrar relaciones nuevas y cómo, Claro, sí, y cómo sí. encontrar relaciones nuevas. En realidad no siempre es encontrar relaciones nuevas, sino que hay veces que encontrar relaciones nuevas o hay veces que la relación, claro, sencillamente sacás esa relación. Por ejemplo, en esta de acá, a ver, justo tengo esta por suerte. Fíjate que acá, estas A3, esta es una de las en la que la eminente no coincide con la distinguida. Estas son las relaciones de la distinguida, ¿no? Fíjate que estas son las relaciones de las distinguidas y fíjate cómo termina siendo la eminente. La eminente es esta, ¿sí? Y justamente no tiene el X sub U, o sea, no tiene el corchete como relación. Entonces, en este caso, lo único que hice fue sacar esa relación. ¿Está bien? Y en este caso, por ejemplo, la que falló fue la relación cuántica de ser X13. Pero en vez de poner esa relación, sí se agregó X213. ¿Me explico los dos casos? Sí, ahí sí apareció una relación nueva. Que no... Ahí apareció una relación nueva, sí, pero que se nota que esta, se nota que si vale esta, entonces vale esta, ¿no? ¿Cómo? Esta es, la X13 es la adjunta de X1 valuada en X2. La adjunta X213 es la adjunta de X2 valuada en X13. Sí. O sea, Sí. se nota la relación entre las relaciones. Algo parecido pasó también en el ejemplo que encontraron Nicolás y Guillermo. Acá, si no me equivoco, la relación que fallaba era la relación cuántica de ser X112 y la relación cuántica de ser X221, y se reemplazaron esas dos por estas cuatro. Ok. Bien, esas relaciones las encuentran ahí jugando, no sé. Sí. Para mí, intuitivamente, es como que vos crees que tenga una base PW. Es como que decís, bueno, capaz que no funciona como uno quiere que funcione,
pero si puedo hacer que las cosas conmuten lo mismo, puedo probar que por lo menos tengo un conjunto de generadores PW. Yo lo pienso más así. Después, Ok. cómo es hacer que las cosas... Y en el fondo lo que está bueno es que de vuelta las distinguidas terminan siendo extensiones centrales o casi centrales del álgebra de Nichols, porque las armadas con la misma idea. O sea, digo, la distinguida es extensión central y lo que pasa es que las eminentes también siempre terminan siendo extensiones centrales. Las excepciones que tenemos terminan siendo extensiones centrales de las Nichols. Ok. También tiene que ver con cómo las armas, no es como casualidad. Ok. Y la conjetura que en algún momento dijeron que lo usan, asumen que vale la conjetura es cierta o eso. A ver, hay muchas relaciones, o sea, necesitamos muchas veces usar la conjetura. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos lemas que dimos sobre algunos algunos tipos de relaciones, como por ejemplo, no usó la conjetura. Lo que pasa es que este lema, esta relación aparecía en casi todos los tipos de álgebra, ¿está bien? Pero para cada álgebra tenés varias relaciones y siempre aparecía una relación donde aparecía la conjetura. Así que no distinguimos para qué casos, qué álgebras calculamos la eminente sin considerar la conjetura o no, digamos. O sea, a fines prácticos dijimos, bueno, vamos a considerar siempre que la conjetura es cierta y no vamos a distinguir nunca, digamos. ¿Está bien? Sin embargo, hay algunas relaciones que se pueden probar que valen en toda álgebra de Pre-Nichols de dimensión de Dirichlet finita sin usar la conjetura. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Hola, Emi. Yo quería preguntar una, pero creo que la respondiste ahí en el medio. ¿Me escuchan? Sí, sí. Todas las relaciones que aparecen en las eminentes son de tipo cuánticas de ser. Vos dijiste que había una que no, que se sacaban dos cuánticas de ser y se agregaban otras dos. Las eminentes terminan siendo las distinguidas, ¿bien? Las distinguidas, voy a poner acá la definición, ¿bien? Las distinguidas tienen las mismas relaciones que las álgebras de Nichols, ¿no? Solamente que le saco las potencias de los vectores raíces de tipo Cartan y les agrego algunas relaciones cuánticas de ser. Entonces la respuesta es no, aparecen más relaciones, ¿sí? Aparecen más relaciones que no son relaciones cuánticas de ser. Bueno, creo que acá incluso pero aparecen por las tipos cuánticas de ser, es como que tienen que estar. Esa es la pregunta intuitiva que tengo. Las relaciones cuánticas de ser tienen que estar... para que, no sé, es como que mi intuición era que para que la dimensión de Kerfan-Krylov finita debería pasar eso, que puede ser cualquier cosa que estoy diciendo. Te estoy preguntando si las cosas que encontraron siempre pasa. Lo que pasa es que genéricamente las relaciones cuánticas de ser tendrían que estar, pero después depende del orden de la raíz, si van a estar o no. Claro. O si la vas a manejar con otra relación más chica. Claro. Por ahí Iván puede contestar mejor, pero... Por ejemplo, cuando tenés un vértice que no es de tipo Cartan, la relación que vos ponés es X a la NI, y esa te implica que todas las relaciones cuánticas de ser, salvo las que por ahí están desconectadas o algo así, ya se satisface porque se satisface que X a la N es 0. O sea, si X a la N es 0, la adjunta de X a la N en cualquier otro vértice da 0. Da 0, ok. Por ejemplo, si tenés un vértice que tiene un -1, la adjunta del cuadrado siempre va a dar 0. Entonces, las adjuntas que son al cuadrado más la menor potencia que se anula, perdón, justo del cuadrado la menor potencia que se anula, no la tenés que agregar. Solo tenés que agregar cuando el vértice está desconectado de otro, un X y J. Lo que va a ocurrir es que, o sea, tendríamos que pensar ahora en estas Pre-Nichols eminentes, pero por lo menos en la Pre-Nichols distinguida es como que al final todas las quantum ser valen en la Pre-Nichols distinguida. Hay veces que las necesitas agregar en el conjunto minimal de generadores. Hay veces que satisfacen porque satisfacen otras relaciones.
Claro, por ejemplo acá, en esta, digamos, acá no aparece acá dice que las relaciones cuánticas de ser aparecen cuando QI es distinto de -1, cuando QI es igual a -1, aparece esta, pero bueno, o sea, que aparezca esta relación implica que aparezca X y J, digamos, para todo J. ¿Está Claro, bien? cuando Claro, el que QI es es menos como 1, global, como dice Iván. Claro, mata mucho el cuadrado ese. Ok. es Pero además hay según otras está con lo que dijo relaciones. Emiliano, que QI, o sea, la XI más menos 1 va a valer siempre, incluso cuando QI es menos 1, pero que va a estar implicada por el XI cuadrado. Claro, Ya que estamos hablando de relaciones, también conviene enfatizar que hay las relaciones cuánticas de CR tienen soporte 2, que sí que involucran solamente dos de las raíces simples, porque es XY a la adjunta de XY a la N en XJ. Y todo lo que estamos hablando sí. es de ese estilo, pero hay muchas relaciones que tienen soporte 3 y creo que hay una de soporte 4, Iván. Hay varias de soporte 4. Algunas ya pudimos atacar, ya tuvimos que atacar en este paper. Creo que todas las que puse acá son de hasta soporte 3. Sí. Así, Pero en son Super tipo F4 hay corchetes. seguro relaciones de rango 4. Ahí están. O sea, acá tenés dos de soporte 3, por ejemplo. Ujú. Muy bien. Yo tengo otra creo que... pregunta. Sí. Dale. Cuando uno define eminente, que esto es algo que Cristian preguntó recién en el chat, cuando tenés una, o sea, un eminente quiere ser del sublátice, no sé cómo se llama, del subposet de las prénicos de GK de infinita, tener un mínimo. Uno podría no tener ningún mínimo. Por ejemplo, si uno toma la trenza super, esa no tiene mínimos. Pero nosotros con Guillermo estuvimos cavilando sobre la posibilidad de que haya varios mínimos. Es decir, que haya varios ínfimos. Tenés un poset, podés tener uno que sea más grande que todos, que es el caso de eminente, o tenés lo que llamábamos familia eminente, que tener una cantidad que no necesariamente es finita, pero si vos podés decir toda prenicos de dimensión de Gelfand-Kilo finita es cociente de una y solo una de estas, o de una de estas, no solo una, quito lo de solo una, de una de estas familias también nos sirve, porque para el objetivo de tener todas las prenicos eso sería interesante. La pregunta mía es si en algún lugar apareció o va a aparecer o ustedes tienen apuntado a algún caso en que haya una familia eminente con dos miembros. Es decir, que haya dos mínimos del OCTS. No, Pregunta no, para no. Guille también. No, para mí no. Para mí tipo A, A2, tipo Cartán. Nada nuevo, las que hemos visto nosotros. ¿Vos creés que iba a haber dos? Solo las que hemos visto nosotros, en tipo Cartán. Yo creo que tipo supermodular, supermodular y las otras, en las UFO, no va a pasar esto. Va a haber una eminente y listo. Es una pregunta sobre las trenzas que faltan. Sí. De hecho, para A ver, agregar, muchas de estas relaciones no usamos que son relaciones solo de, o sea, no lo usamos en el contexto de super. Cayeron ya muchas relaciones que sabemos que van a valer en cualquier prenicos de dimensión de Gelfand finita. Con lo cual ya hay varias trenzas, no sé si todas, pero hay muchas trenzas que ya empezaron a caer rápidamente con los lemas que ya tenemos. Porque ya tenemos cubiertas que las relaciones son las relaciones de los prenicos distinguidos. Y para mí el problema tiene que ver con la cantidad de raíces de Cartán que hay. Como que si uno tiene muchos vectores de Cartán se complica y si no, es todo más fácil. No entiendo por qué, digamos, eso es lo que dicen los cuentos. Bueno, no entiendo la razón, pero es cierto. De hecho,
estamos en el seminario del día, algo raro también es que agregar las cosas que les pasaron a ustedes, de que ustedes podían pensar en algún sentido. Después las cuentas sabemos que no se hacen así directo, que hay ejemplos que parecen venir como de evaluar algo que tenga algún parámetro, evaluarlo en alguna raíz. Por lo menos intuitivamente sirve para guiar de que puede haber alguna excepción. Y estas dos excepciones, el sistema de raíces es lo mismo que D2,1 alfa, porque parecieran como venir de evaluar. Hay algo ahí también que no se está entendiendo, y la otra cosa para agregar que o sea, ya lo comentó Ville también, el hecho de que sean extensiones, ¿por qué son extensiones centrales? Me parece que es otro punto que es distinguido. Y no lo de la distinguida en sí, sino de todas las eminentes que aparecieron. Es eminente. Es eminente que sean todas extensiones centrales. ¿Y qué pasa con una pregunta de todos modos? En la UFO 6, en la UFO 6, ¿qué pasa? UFO 6 era la que no tiene prenicol distinguida. ¿La prenicol distinguida es ella misma? UFO 7. Todavía no llegamos a los UFOs. Sí, UFO 7. Pero vos qué esperás. No, las relaciones son del mismo tipo, lo que espero es que se caigan. Yo creo que falta una que en ese caso no haya más que la Nichols en sí. Una pregunta no, seguí vos, Iván. No, pero perdón. Lo mismo que también está, o sea, esto es, la pre-Nichols distinguida existe cuando la Nichols es de dimensión finita. Ahora, está también la pregunta: ¿qué pasa cuando una Nichols es de dimensión de Gershon-Kirov finita? O sea, cuando hay un parámetro Q dando vueltas, que tenga sistema de raíces finito, pero no dimensión finita. En ese caso, lo que hay que preguntarse es si la Nichols en sí es eminente, o si hay algo más. Y muchas de las cuentas que están hechas acá muestran que en el caso super A, tenés los mismos dos ejemplos de que la Nichols no va a ser eminente, pero que podés suplir las relaciones. De hecho, es una buena cosa como para pensar de si ya se puede probar o no directamente ese resultado. Hay muchas herramientas hechas en selección. Cuando la 3 es de Cartan, ya está probado que la Nichols es eminente. Entonces te quedan la super y alguna un par más. Y en la super, la prueba no usaba en sí que fueran raíces o no de la unidad de parámetro Q. No, pero lo que se usa muchas veces es que tenés raíces que no son de Cartan para matar adjuntas. Para mí eso complica un poco la historia. Pero yo creo que los lemas, o sea, por la presentación que tiene en ese caso la super, creo que cae casi en general. Hay que hacer la cuenta después. Pero digo, también creo que depende de la cantidad de vectores de tipo Cartan. O de la Panzer que están entre sí. Estoy de acuerdo que hay que hacer la cuenta. Agustín. No, iba a raíz de tu pregunta, justo Nicolás, que preguntaba si había en una familia de dos. Las familias que, o sea, cuando hay una familia de eminente, cuando no es única, ¿está controlado el número de álgebra que te aparecen ahí? Es finito, imagino, pero tiene que algo que ver con algo. No sabemos nada de eso. No saben nada, ok. No. O sea, la cosa es así. En algún momento, hace mucho, nos dimos cuenta de que no tiene por qué haber, no lo llamábamos eminente en ese momento. No tiene por qué haber mínimo. No tiene por qué haber mínimo, porque teníamos la conjetura con Iván cuando escribió el paper de distinguida de que la distinguida era el mínimo. Y ahí saltó que no, porque si agarrás la transposición usual de un espacio vectorial, las pre-Nichols de eso son las álgebras envolventes de álgebras de línea potentes graduadas generadas en grado 1. Eso es esencialmente el trivial. O sea, es trivial una vez que vos sabés el teorema que dice que TdB es el álgebra envolvente, un álgebra universal del álgebra de Lie libre en B. Entonces, de ahí sale inmediatamente lo que acabo de decir. O sea, es trivial módulo de ese resultado, que es un resultado difícil. Bien. Y bueno, entonces cuando nos pusimos con Guillermo, decimos, bueno, a veces no hay, a veces hay. Pero cuando decís a veces hay, decís, ¿por qué tiene que haber uno solo? Por ahí no hay razón para que haya uno solo. Y efectivamente salta uno que yo no estoy seguro todavía si ya probaron,
comprobamos que hay eso, todavía no. Guille. Yo creo que hay para todos los gustos. Está este que dice Nicolás del flip usual, que hay familias infinitas que decrecen en dimensión incluso, que crecen en dimensión, perdón. Y que es un finito pero que crece. Después también con el super flip. Y después tenés cosas que cuando pones A2 con -1, yo creo que ahí no tengo la menor idea qué pasa. Cuando pones A3 con -1, y en general A tita con -1, creo que hay dos que te cubren todo. Pones D4 con -1, creo que necesitas 3. Y cuando pones D tita con -1, creo que necesitas 2. Con tita mayor que 4. Bien. Ok. Pero hay cuentas que faltan. Lo de D tita puede que salga, no sé si, como que tenemos un posible camino de prueba para D tita. Muy posible. Entre paréntesis, tampoco hay ninguna no tenemos un teorema que diga si hay un eminente, entonces hay una cantidad finita de eminentes. Si hay un mínimo, hay una cantidad finita. No hay ningún teorema. Sobre los mínimos de ese poset no sabemos nada, excepto cuando a mano logramos exhibir uno que es un mínimo. Y casos que sabemos que no hay. Y los casos que conjeturamos con Guille que hay 2 o 3 o bueno, no sé eso. O sea, Pero está bueno, o sea, tenemos los candidatos a álgebra y falta ver si podemos probar que tienen dimensión finita, dimensión de Fancrilo finita. Pero los candidatos a álgebra están escritos, digamos. Claro, está bueno. Yeah. Bueno, más preguntas. Bueno, entonces le agradecemos a Emiliano por primera vez.